Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que este año ha adelantado el inicio del curso previsto para la semana próxima, ante la oportunidad de que don Joaquín Leguina pudiera estar con ustedes y pronunciar una conferencia que consideramos que es muy importante. Joaquín Leguina es muy conocido como político, pero es un escritor de primera división y con una cantidad de títulos publicados que realmente apabulla. Además tiene novelas de ficción, pero tiene muchos libros de historia reciente de España con sus propias vivencias, y acaba de publicar un libro que está teniendo mucho éxito, que se titula Pedro Sánchez, Historia de una ambición, que es un retrato del actual presidente del gobierno. Yo quiero agradecer infinitamente a Joaquín Leguina el que esté esta tarde aquí con nosotros. Interrumpe sus vacaciones, él es un cántabro de pro que viene siempre a esta tierra que es la suya, y además yo estoy seguro de que él no solamente se siente cántabro, sino que quiere hacer cosas buenas por esta tierra. Insisto, quiero agradecerle su presencia y, cómo no, la de todos ustedes, que en una tarde no precisamente agradable para salir a la calle, se hayan acercado hasta este Ateneo para escuchar a Joaquín Leguina. Tengo que decir ya finalmente que esta conferencia es posible por la colaboración con la Asociación Católica de Propagandistas, cuyo director en Cantabria está aquí presente y al cual también tenemos que agradecer esta oportunidad de tener con nosotros esta tarde a Joaquín Leguina. Los títulos que ya tiene publicados Joaquín Leguina son realmente, configuran un listado que yo no me atrevo a leerlo entero porque estaríamos aquí unos cuantos minutos, pero libros o bien rigurosamente históricos o novelas basadas en hechos históricos, tiene muchas, como Os salvaré la vida, que es una historia del final de la Guerra Civil, Los mitos del nacionalismo en España, La tierra más hermosa, El camino de vuelta, Por encima de toda sospecha, o Historia de un despropósito. Pero luego tiene otras muchas novelas puramente de ficción donde se ve la calidad literaria de Leguina, como Malvadas y virtuosas, retrato de mujeres inquietantes, El corazón del viento, una novela que a mí me parece especialmente interesante por su relación con Santander, que es La luz crepuscular, y, como digo, este último libro, Pedro Sánchez, Historia de una ambición. Yo ya sin más voy a pasar la palabra a Alfredo Alonso, el presidente en Cantabria de la ACTP, para que haga la presentación del conferenciante que está esta tarde con nosotros. A ustedes solamente decirles que cuando termine la conferencia se abrirá un turno de coloquio para que quienes quieran preguntar algo al profesor Leguina puedan hacerlo. Nada más. Muchas gracias, Manuel Ángel. Comienzo dando las gracias al Ateneo de Santander por la acogida siempre cálida que tiene a todos los actos que la Asociación Católica de Propagandistas tiene aquí en Santander. Nuestro primer presidente, Ángel Herrera Oria, nuestro paisano, afirma que uno de los principales defectos de la Constitución social y política de España es la falta de una aristocracia social. Pero, ¿qué significa esto? Al decir aristocracia, Herrera Oria no se refiere necesariamente a una clase de exclusiva nobleza, sino más bien a un grupo social educado, informado y comprometido con el bien común de la ciudadanía. Es más, las naciones que carecen de esta aristocracia, dice Herrera, son susceptibles a violentos cambios políticos, oscilando entre la demagogia y la dictadura. Además, continúa el cardenal, su falta resulta también un factor que obstaculiza la gobernabilidad efectiva y es una razón subyacente
de la debilitación de las instituciones tradicionales de España. Paso ahora a presentar a nuestro ponente de esta tarde, un cántabro, un líder que con su trayectoria ejemplifica el tipo de aristocracia a la cual hacía referencia don Ángel. Joaquín Leguín Herrán. Por todos de nosotros es conocido su biografía. Salpico algunos elementos de ella. Es originario de Villanueva de la Escusa, se educó en los Escolapios de Santander, se licencia en Ciencias Económicas en la Universidad de Bilbao. Gracias a una beca amplió su formación en la prestigiosa Universidad de la Sorbona en París y allí obtuvo 2 másteres y un doctorado en demografía. Posteriormente, otro doctorado en Ciencias Económicas, ya en la Complutense de Madrid. Y por todos nosotros es conocido también su compromiso con la vida pública, tanto laboral, por oposición, sirvió como en el Instituto Nacional de Estadística, y también en la vida política, quizá esto más conocido por todos nosotros, y sirvió como secretario general del Partido Socialista en Madrid, concejal en el Ayuntamiento, presidente de la Comunidad de Madrid y también como diputado en el Congreso. Por lo tanto, falta de experiencia en vida política no le falta. Y además es prolífico autor, como ha dicho Manuel Ángel, de numerosas novelas y ensayos y múltiples artículos en prensa y revistas. Termino con esta presentación, con unas palabras también de don Ángel Herrera Oria, y que nos colocan en la casilla de salida hacia la ponencia que don Joaquín va a pronunciar. Cito a don Ángel. La falta de una aristocracia social dificulta o esteriliza la obra de los gobiernos, impide llegar a un orden estable y es la causa principal de la debilitación y de las crisis de las tradicionales instituciones soberanas del país. Cuán importante resulta formarnos, informarnos, comprometernos activamente con el bienestar y desarrollo de nuestra nación. Don Joaquín, suya es la palabra porque suya es la experiencia. Bueno, gracias. Gracias al Ateneo, gracias a la Asociación Católica de Propagandistas, gracias a ti, Alfredo, gracias, querido. Y espero no aburrirles. Gracias sobre todo a ustedes que se han tenido a bien en un día verdaderamente caluroso en nuestro Santander de venir aquí a escuchar a este señor mayor. Iba a decir viejo, pero cada vez que me paran por la calle me dicen, ¿cómo está usted? Digo, viejo. Dice, no, mayor. Digo, no, pero no hay viejos en este país. Pues yo soy uno. Bueno, aparte de las bromas, creo que el título de la charla, España, 2 problemas de hoy, pues empezaré por el primer problema, que tiene un nombre. Lo saben ustedes. Se llama Sánchez. Pero ¿cómo hemos llegado a repetir este problema? Porque todas las encuestas electorales que se publicaron antes del 23 de julio, quitando la de Tezanos, que también es cántabro, por cierto, daban por supuesto que tanto el PP junto a Vox iban a sacar mayoría absoluta, y no han sacado mayoría absoluta. ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque el 28 de mayo los resultados electorales fueron apabullantes en contra de Sánchez. El PP ha recuperado, ha tomado la presidencia de no sé cuántas comunidades autónomas, no digamos ayuntamientos y demás. ¿Qué ha pasado entre el 28 de mayo y el 23 de julio? Pues yo creo una cosa, que Sánchez una vez más, que de tonto no tiene un pelo, ha conseguido engañar a muchos de los votantes socialistas que lo habían ya abandonado, con un discurso verdaderamente elemental y mentiroso. Es decir, votar a la derecha y a la derecha extrema y a la extrema derecha es volver poco menos que al franquismo. O sea que es absolutamente falso. Y yo sinceramente creo que el PP se tomó muy en serio ese insulto y en lugar de decir, ¿dónde tiene usted sus compañeros de viaje? No serán franquistas, pero son antidemócratas, anticonstitucionales y antiespañoles. Esos son los que le van a acompañar ahora.
Yo creo que se equivocó seguramente el Partido Popular, pero bueno, sobre todo se equivocaron los que creyeron esas patrañas a las que acabo de hacer referencia. La verdad es que las empresas encuestadoras, yo creo que yo soy estadístico superior del Estado y no he hecho nunca una encuesta electoral, que quede claro, porque son encuestas de opinión. Y el Instituto de Estadística trabaja sobre datos, hechos y derechos, no sobre lo que opina usted que va a hacer, ¿no? Pero claro, hay personas dentro de esos grupos con un gran prestigio personal. Y yo creo que han patinado por lo que acabo de decir. No han tenido en cuenta que había muchos electores que habían abandonado, y lo habían dicho en las encuestas, al sanchismo, y al final se volvieron atrás. No hay más que ver que en los últimos días, gentes que evidentemente, algunos compañeros míos del partido, que lo tenían absolutamente claro, volvieron a firmar a favor de Sánchez, y así sucesivamente. Sea como sea, eso ya no tiene remedio. Ayer el rey ha encargado a Núñez Feijóo que forme gobierno, que intente formar gobierno. No lo tiene fácil. Tiene en este momento 172 votos en el Congreso de los Diputados. Le faltan 4 para tener la mayoría absoluta. No lo tiene fácil. Ahora bien, vayamos a la actualidad. Cuando ya Francina Armengol, otra señora que hay que echarla de comer aparte, porque, en fin, esa de socialista tiene lo mismo que yo, con perdón, de obispo. Entonces, en este momento se sabe, porque lo ha dicho él, que Puigdemont quiere 2 cosas al menos. Una amnistía, no un indulto, una amnistía, y un referéndum en País Vasco y Cataluña si quieren o no quieren pertenecer a España. Ambas cosas son absolutamente ilegales. Voy a la primera. Y voy a citar a Javier Zarzalejos, que es un periodista vasco. Su padre fue profesor mío, por cierto. Y yo creo que es un periodista de primer nivel, ¿no? Leo lo que dice, lo que ha escrito Javier Zarzalejos. Después de lo visto en la sesión constitutiva del Congreso, la crisis constituyente ya queda oficialmente declarada. La conjunción de izquierda y nacionalistas se dispone a deconstruir el sistema constitucional de 1978. El sistema nacido de la transición y del pacto constitucional. ¿Cómo? Bien sencillo, atacando su legitimidad, intentando hacer bueno 45 años después el discurso de la ruptura que caracteriza la transición y la propia Constitución como proceso falso. En el fondo, continuación del franquismo con revestimiento democrático que hay que rebobinar para lograr ahora la ruptura que no lograron entonces un variado grupo de actores desde la izquierda radical al secesionismo maximalista y, por supuesto, ETA, máxima expresión del odio sangriento contra la democracia constitucional española. Hasta aquí, Zarzalejos. Detengámonos un momento. ¿Va a ir la cosa por ahí? A mí no me da demasiado miedo este señor que vive en Waterloo, que es donde Napoleón recibió el último estacazo. A lo mejor él sobrevive a Napoleón, pero no me da tanto miedo. Quien me da miedo de verdad es un señor que se llama Conde Pumpido. ¿Por qué? Porque cualquier ley que intente hacer tanto de amnistía como de un referéndum de independencia, eso va a ser recurrido al Constitucional. Y el Constitucional está ahí para defender la Constitución, o estaba ahí para defender la Constitución. Porque desde que este señor se ha hecho cargo del Constitucional, me temo que no va a defender la Constitución, sino que va a defender lo que quiera que defienda Sánchez.
Y eso es lo mucho más grave que Puigdemont se le ocurra lo que se le ocurra. Esto es verdaderamente grave. Ahora bien, pensando a largo plazo, lo que no se puede recurrir al Constitucional es la derogación de una ley. Entonces tendremos que esperar quizá un tiempo que vengan otros partidos, de estos de extrema derecha y derecha extrema, a los que tendremos que votar para salir de este agujero, aunque no nos gusten, y a mí no me gusta mucho, y deroguen una serie de leyes. Y eso no se puede recurrir al Constitucional. El Constitucional, hasta este momento en que estoy hablando aquí, se ha dedicado a decir yes a todo lo que ha hecho Sánchez o parecido. No hay derecho, por ejemplo, a que haya dicho que uno puede decir para jurar la Constitución en las Cortes lo que le dé la gana. ¿Pero qué juramento es ese? ¿Qué promesa es esa? En fin. Ahora bien, si esto no se arregla, y yo soy, ya digo, no tan pesimista, soy pesimista respecto al corto plazo, pero no tanto al medio plazo. No soy tan pesimista respecto al medio plazo. Si esto no se arregla, y si el edificio constitucional se viene abajo, no se viene abajo solo la Constitución, no se viene abajo solo la monarquía, que son cosas importantísimas a mi modo de ver. Se viene abajo la convivencia entre españoles, que es lo más grave. Con la experiencia que ha tenido este país de guerras civiles en el siglo XIX y la peor guerra que ha sufrido España, que ha sido la guerra civil del año 36 al 39. Matanzas de un lado y de otro, enemistades para siempre. Eso se superó cuando llega la transición y hay lo que Carrillo había denominado abrazo constitucional, no, le había dicho conciliación nacional, ¿no? Reconciliación nacional. Eso es lo que se produjo, la reconciliación nacional. ¿Cómo vamos a romper ahora eso? Y volver a la reconciliación nacional significa que los partidos grandes, sobre todo los dos más grandes, se tienen que poner de acuerdo en algunas cosas. Y eso es lo que Sánchez no quiere ni oír hablar. Pues no, el no es no, aquel. Que le costó que le tiraran por el balcón. Pero claro, la señora que lo tiró por el balcón, que se llama Susana Díez, no sabe una cosa que sabe cualquiera persona que tira a otra por el balcón. Hay que bajar abajo rápidamente, a ver si está muerto. Y no estaba muerto. Perdone la broma, pero lo digo en serio. No se puede hacer eso de esa manera que lo hizo esta señora. Es verdad que había que, digamos, bajarle de la Secretaría General, pero no de esa forma. Y segundo, una vez que lo baja de la Secretaría General, monta una alternativa. Errores por todos los lados. Recuerdo haber ido, poniéndome en las filas de atrás, al meeting que dio ella, dirigido, y esta Susana Díez, dirigido el meeting a los militantes, entre los cuales me contaba yo, pero no quise aparecer en la primera fila, y estaban en primera fila toda la vieja guardia, empezando por Felipe González y Alfonso Guerra, que los llevó al matadero también. Realmente errores ha habido por todos lados. Bueno, digo, y termino esta parte, no soy pesimista a medio plazo, pero a corto plazo soy muy pesimista. No creo que Núñez Feijóo pueda formar gobierno. A lo mejor me equivoco y ojalá me equivoque, pero el otro formará gobierno con Puigdemont y compañía y tirará para adelante. A lo mejor pero a un giro y dice, les engaña, como ha engañado a tanta gente, pues a lo mejor esta vez les engaña a ellos y no hace lo que los otros exigen. Pero claro, en el momento que no haga lo que los otros exigen, el de Waterloo va a decir a esos 7 que tiene allí que no le voten más y entonces se queda sin... No puede hacer ni una ley. Es que el gobierno que sale de la mano de Pedro Sánchez es un gobierno absolutamente inestable. En fin, lo digo al bajini.
prefiero que haya nuevas elecciones. Vale. Bueno, he hablado de ese primer problema, que además lo conocen ustedes quizá mejor que yo, lo leen todos los días en los periódicos y en los medios de comunicación, y las cosas están así. El segundo problema que quiero presentarles hoy es el problema demográfico. El problema demográfico en España, en toda Europa, pero en España especialmente, es gravísimo. Es gravísimo. Y mientras esto ocurre, la señora formalmente es la ministra que se ocupa de los problemas demográficos, no quiere hablar de eso. Porque ser pronatalista, y yo desde luego lo soy, es como ser franquista. ¿De dónde ha sacado esta señora y estos señores esto? Pero sí, después de la Guerra Mundial, bueno, voy a hacer una introducción. Yo he estudiado, como ha dicho nuestro amigo, en Francia, y me tengo algún conocimiento de lo que ha pasado en Francia durante la Guerra Mundial y después de la Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un desastre para toda Europa, pero especialmente para Francia. Si ustedes van por cualquier pueblo francés, encontrarán la lista de muertos en la Primera Guerra Mundial. Todos jóvenes, todos varones. Entonces, una vez terminada la guerra, ocurre un fenómeno social muy claro. Las mujeres no quieren tener hijos, porque no quieren que sus hijos vayan al matadero, como les llevó los gobiernos, tanto alemán como francés. Y entonces caí la natalidad, la fecundidad, en picado. Claro, hasta la Segunda Guerra Mundial. Para algunos teóricos franceses, la Segunda Guerra Mundial, que fue un desastre para Francia, entraron los alemanes en 4 patadas a París, se debió a la falta de gente, falta de jóvenes. Yo tengo mis dudas, pero bueno, sea como sea, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en Francia hay un movimiento desde el Partido Comunista a todos los que eran contrarios a los nazis a favor de los nacimientos y consiguen recuperar la fecundidad y lo recuperan bastante fácilmente. Yo he tenido un hijo en París y estábamos, su madre, mi suegra, es decir, la madre de mi mujer y yo, con el niño, y de pronto llaman a la puerta y entra, llama, y era un médico, 2 enfermeras que nos venían a regalar no sé cuántas cosas, que, en fin, nos teníamos unas becas estupendas, no necesitábamos dinero, pero por haber tenido un niño, venían allí y sobre todo a mí, que tenían que enseñarme cómo se limpiaba el culo al niño y cómo se le ponía. A mí. ¿Por qué a mí? Porque suponían, y algo de razón tenían, que las mujeres sí sabían hacerlo y los hombres o los varones no. Y yo me quedé, claro, venía de esa época, de echar una mano como fuera a la gente que tenía hijos. Pero en fin, vuelvo a este sitio. Hace muy poco, la OCDE publicó unas proyecciones demográficas para todos los miembros de la OCDE, pero para España las proyecciones estas llegan hasta el año 2050 y señalan a 2 países que van fatal. Uno está lejos de aquí, es Japón, el otro es España, pero fatal. España, dice estas proyecciones, voy a dar un solo dato. Habrá en el año 50 3 personas jubilables, 65 años y más, por cada 4 españoles en edad de trabajar. La pregunta es obvia. ¿Qué va a pasar con este país? No solo las pensiones, que es lo que están ustedes pensando. No solo las pensiones. Estamos en un país envejecido. Y doy un dato que quizá no conozcan todos ustedes. La tasa de envejecimiento, es decir, el número de viejos sobre el total de la población, no evoluciona según la mortalidad. Evoluciona básicamente sobre la evolución de la fecundidad. Es decir, si no hay niños, como decía un profesor nuestro allí en París, crecer o envejecer. No hay otra. Y estamos envejeciendo
La tasa de... Normalmente la tasa es aquellos que tienen 65 años y más. Es muy discutible esa edad, porque hoy a los 65 años no se es viejo. Pero de todas formas da igual. Si tomas en lugar de 65, tomas 75, la evolución es terrible. Entonces es un problema muy grave. ¿Cómo se soluciona? Si tuviera la varita mágica, pues ya la habría vendido. Pero, desde luego, no se soluciona sin hacer nada. Segunda cuestión que es básica. En las encuestas que hace en Europa y también el Instituto Nacional de Estadística, se le pregunta a las mujeres en edad fecunda: ¿cuántos hijos desearía usted tener en las condiciones en que usted vive? Mucho más del doble de lo que luego tiene. Por lo tanto, la primera conclusión es: hay que hacer todo lo posible para que las mujeres españolas en edad fecunda tengan los hijos que desean tener. Esa es el nuevo natalismo. Que desean tener. Hay que hacer muchísimas cosas. Primero, hoy las mujeres casi todas trabajan fuera de casa, no solo en casa, que también trabajan en casa, y más que los hombres. Sino que trabajan fuera de casa, que bajo ningún concepto su trayectoria profesional se vea, entorpecida por los hijos. Hay que hacer lo que sea para eso. Y segundo, también ayudar económicamente. Creo que es así. Bueno. De todas formas, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, España tenía antes de la pandemia y volverá a tener ahora la esperanza de vida más alta del mundo. Y dentro de Europa, cuando veo en Madrid que salen a protestar por lo mala que es la sanidad y tal, yo me río. Dentro de Europa, la esperanza de vida más alta de todas las regiones es Madrid. Y algo tendrá que ver la sanidad. Miren ustedes, al principio del siglo XX, la esperanza de vida no llegaba a los 33 años. Ahora está muy por encima de los 80. ¿Qué es la esperanza de vida? Lo que viviría una persona, una mujer, por un lado, o un hombre por otro, que estuviera sometida o sometido a la mortalidad observada en un año determinado. Eso es la esperanza de vida. Es el mejor indicador de mortalidad que uno puede imaginar. Pues bueno, España tiene la más alta esperanza de vida, tenía antes de la pandemia, del mundo. Bueno, pero tiene de la fecundidad, creo que lo he dicho antes, de las más bajas del mundo también. Tenemos en este momento, según dicen los demógrafos, no está demostrado matemáticamente lo que voy a decir, pero está, observado. Para que la población no disminuya, tienen que tener las mujeres 2,05 hijos a lo largo de su vida, de media. Y en España estamos en 1,05, 1,1, o sea, menos de la mitad. Con lo cual, lo que está pasando es evidente, ¿no? Se muere más gente de la que nace. Desde hace muchos muchos años, los nacidos en España mueren más que los que nacen que son hijos de los nacidos en España. Es decir, la población no inmigrante está perdiendo población desde hace muchos años. Se ha sostenido el número de muertos por debajo del número de nacidos gracias a la inmigración. Pero ahora ya no. Desde hace algunos años ya no. Vamos a ver, doy un dato. El número de alumbramientos, de nacidos, ha descendido un 2,5% en el primer semestre de 2023 respecto al año pasado, el año 22. Y sigue cayendo. Las cosas no están nada bien.
voy a entrar en la inmigración y con esto voy a terminar. La inmigración es un problema. Desde el punto de vista demográfico, desde luego que no. Desde el punto de vista social, puede ser un grave problema. ¿Por qué? Es un problema de integración social. Y voy a dar unas pinceladas. No me preocupa tanto la integración social de los inmigrantes que han llegado. Me preocupa mucho más la integración social de sus hijos. Lanzo una pregunta, no para que me la respondan ustedes. ¿Cuántos hijos de inmigrantes, de latinoamericanos o de marroquíes van a la universidad, a una FP superior? Cerca de cero. Cerca de cero. La cosa es gravísima, porque con esos niveles de formación profesional ya me dirán ustedes qué sueldos van a tener y qué forma de prosperar en esta nueva nación que se han encontrado. Porque el proceso de nacionalización de los inmigrantes va bastante, digamos, a tirones, pero funciona. Cada vez hay más inmigrantes que tienen, latinoamericanos, que tienen la doble nacionalidad. Eso a mí me parece normal, corriente. Esos hijos que nacen aquí son ya españoles, son compatriotas nuestros. Y no va ni uno solo a la universidad, estoy exagerando, poquísimos a la universidad. A España han venido a vivir desde mayo de 1996 a abril de 2023 más de 7,2 millones de personas nacidas en el extranjero. El 1 de abril de 2023 había en España 8,3 millones, de las que más de 6,5 millones eran extracomunitarios, es decir, no eran de europeos. Ello ha permitido cubrir huecos en el mercado laboral español, huecos creados por la persistente baja natalidad a la que he hecho antes de frente, que implica, entre otras cosas, desde hace años, que se jubile más gente de la que ingresa de joven en el mercado laboral. En el inicio de la transición, es decir, en enero de 1976, los extranjeros en España eran algo menos de el 0,5% de la población de España, unos 160.000 sobre 35,9 millones de habitantes entonces. Con más de un 60% de esos extranjeros europeos, occidentales. Una parte muy apreciable de la colonia extranjera ya entonces eran jubilados europeos que vivían mayoritariamente en Canarias, Alicante, Málaga o Baleares. La participación de extranjeros en la fuerza laboral española era mínima, más allá de 4 o 5 o 5.000, da igual, ejecutivos multinacionales. 20 años después, su peso en la población era mayor, 1 millón largo, en una España con casi 40 millones de habitantes. Y su presencia en la fuerza laboral también, aunque seguía siendo muy reducida. El 1 de abril de 2023 vivían en España 8,3 millones de extranjeros nacidos fuera, bueno, de los que un poco más de 4 millones, según los microdatos de la encuesta de población activa, tenían empleo en el primer trimestre de 2023. La mitad de los ocupados de origen extranjero en el primer trimestre de 2023 eran iberoamericanos, un 30% europeos o norteamericanos, estos últimos muy pocos, un 14% africanos, en más del 70% de esos africanos eran marroquíes y un 6% asiáticos. 3 conclusiones y con eso termino. La inmigración tiene un peso relevante y creciente entre la fuerza laboral. 20% de los empleos en el primer trimestre de 2023 estaban ocupados por inmigrantes. En los últimos años, la inmensa mayoría
del nuevo empleo neto lo ocupan extranjeros, cerca del 100% en el nuevo empleo privado. Y 3, España está gestionando de forma pésima sus flujos migratorios, dados sus altísimos niveles estructurales de paro que sufrimos aquí. Tanto los españoles nacidos aquí como aún más entre los extranjeros nacidos fuera. España tiene un grave problema crónico de alto desempleo desde la transición, con lo cual se junta una inmigración que no parece tener salida hacia arriba, por lo que he dicho antes, y una situación de un desempleo que en España es un auténtico martirio. Pero con esos datos tenemos que manejarnos. Es decir, que se necesita una industria nueva, mayor, sin duda. Que desde el punto de vista demográfico la inmigración nos viene bien, sin duda. Pero que eso no vaya a traer problemas, eso tengo más que dudas. Problemas de integración, ya lo he dicho antes, pero también problemas de integración social en la calle, es decir, en la convivencia. ¿Eso quiere decir que seamos unos xenófobos? No. Eso quiere decir que tenemos que estar atentos a nuestro futuro, tanto en el futuro político que he comentado antes, como este futuro demográfico, que va a ser más difícil de arreglar que el futuro político. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Joaquín Leguina. Y ahora, tal como estaba previsto, será su turno. Yo pediría dos cosas. Primero, quien quiera hacer la pregunta, que se lo indique a Ángel, que les pasará un micrófono. Y en segundo lugar, que por favor la pregunta sea concisa y concreta. Vamos a ver, yo creo que los políticos actuales españoles no tienen sentido de la gravedad que supone la cuestión separatista. Y la única solución que hay para poder solucionarlo, ningún partido solo, es unir, como en Alemania, la Merkel, Partido Popular y Partido Socialista. Es la única solución, no la mejor, la única para solucionar el problema, porque son fanáticos. Pujol le dijo a Borrell: usted ha nacido en Cataluña, pero usted no es catalán. O sea, el fanatismo es clarísimo. Y la segunda pregunta que haría es que la cuestión de... Hay altísimos científicos que dicen que existe una superpoblación y que no vamos a tener lugar ni para pisar. Y entonces decir que hay que aumentar globalmente, hay que aumentar la natalidad, no parece que concuerda con los datos científicos. Nada más. El contexto sobre el asunto de Borrell que ha dicho usted. Es evidente lo que usted dice, pero no hay forma de encajar eso. Feijóo lo ha dicho también. Es que Pedro Sánchez, ese no es, no. Es decir, y su discurso va a seguir siendo el mismo. Extrema derecha, derecha extrema, estos son... y nosotros los progresistas. Pues dígame usted qué tiene de progresista el PNV. Pero dígame usted qué progresista es que está en Waterloo. Bueno, pues siguen con la matraca. Ahora, yo pienso que esa matraca ya no la traga casi nadie. Por tanto, por eso he dicho antes, quizá me tenía que haber callado, que yo prefiero a ver a Puigdemont ordenando un referéndum en Cataluña a que haya unas nuevas elecciones. En cuanto a la superpoblación, ya nadie dice eso, señor. Se dijo durante muchos años, pero hoy no se dice, y menos en Europa, que tenemos una fecundidad por los suelos, y en China o en la India, donde la fecundidad también ha caído muy gravemente para ellos. China tiene un problema tremendo, porque además, claro,
hicieron unas políticas absolutamente, vamos, antidemocráticas, brutales, diciendo que no podían tener más de un hijo los matrimonios chinos, las parejas chinas. Naturalmente, ¿qué hicieron? Mataron a las niñas. ¿Y ahora qué pasa? Que no hay forma de casar a los chicos. No, el problema ahora es, hombre, evidentemente, hay un problema en algunos países, sobre todo en África, pero en el conjunto del mundo no creo que ese sea hoy un problema serio, sinceramente. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Buenas tardes, señor Leguina. Ha hecho usted un mapa exacto de cómo está hoy España. Yo le sigo mucho, soy una fan suya en el programa de Herrera y le celebro mucho. Y mi pregunta es la siguiente. España está en un momento muy complicado, muy complicado. ¿Y cuál es su opinión de si el rey debiera de hacer algo más? Bueno, la cosa se las trae, la pregunta, porque claro, es que estamos en una monarquía, digamos, parlamentaria. Y tiene tasadas las cosas el rey, de lo que puede y no puede hacer. Yo creo que lo importante del juego de este tipo de monarquías es la representación de todo el país. Y yo creo que este rey lo hace, a mi modo de ver, a la perfección. Ahora, como hizo Alfonso XIII, no, que no lo haga. Mejor para él y mejor para todos. Pero lo que puede hacer es evidente, y yo creo que lo hace. También hay movimientos, digamos, por abajo, espero y supongo. La Casa Real no es solo el rey, hay gente ahí trabajando, solvente sin duda, bueno, pero no le podemos echar encima la espalda al rey que nos resuelva problemas que tenemos que resolver nosotros en las urnas. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, yo pienso que todo este problema que ha dicho usted en la primera parte de su conferencia sobre Pedro Sánchez y lo mal que está en España, yo creo que partió desde la Constitución del 78, porque para mí los gobiernos de España, del CDS, del PSOE, del PP, nunca han tenido una noción de España como un país a defender o a mejorar, como si han hecho Alemania o Francia o Gran Bretaña, que defienden sus países lo primero y luego ya todo lo demás. Entonces, yo creo que Convergencia y Unión se metiera en la Constitución desde el principio no fue una cosa buena. Que el CDS, el PSOE luego y el PP, todos hayan transigido con el nacionalismo de una manera, de otra, y que al final todo esto de Sánchez empezó con Zapatero. Y Zapatero hubiera llegado al mismo nivel que Sánchez. Lo que pasa es que la crisis económica le pegó en toda la cabeza y se tuvo que largar. Esa es mi opinión y quería saber cuál es la suya. Bueno, no difiere mucho de la suya, ¿sabes? Pero vamos, yo creo que nadie pensaba que el nacionalismo catalán iba a derivar como ha derivado. Nadie. Y de ahí viene el error. Es evidente que Pujol, con todo lo que traía detrás, que era mucho, no hizo nunca cosas así como declarar la independencia de Cataluña, aunque fuera por 2 minutos como el tal Puigdemont, ¿no? Entonces yo entiendo que usted, ahora, es que echando la vista atrás es más fácil acertar que sin saber lo que va a pasar. Pero sí que creo que, digamos, lo que usted ha descrito, yo estoy bastante de acuerdo. Se tenía que haber hecho otra cosa, pero no creo que ni Adolfo Suárez, ni Felipe González, ni Aznar sean unos necios. Lo que pasa es que
ver por dónde va la deriva es muy complicado, sobre todo cuando no estás sobre el terreno. Si hay una deriva, pero ¿cómo íbamos a imaginar que Convergencia y Unió, que así se llamaba, con Pujol y con otros, iba a derivar en esto? Era muy difícil, de verdad. Buenas tardes, señor Leguina. Usted en la primera parte de su intervención ha dicho que es moderadamente, bueno, no es pesimista a medio plazo con la situación. Sí, no es pesimista a medio plazo. Y me gustaría preguntarle qué cuestiones son las que a usted le hacen tener esa opinión. ¿Qué cuestiones son las que usted ve? Gracias. Bueno, veo que hay un deterioro electoral importante del sanchismo, a pesar de esta remontada de última hora. Entonces, una vez que eso cambie, si entra una alternativa de derechas, de centro-derecha, con Vox o dentro o fuera del gobierno, a mí me da igual, se puede arreglar las cosas con cierta velocidad. Porque también pasa una cosa, es que la sociedad catalana cada vez está más harta de esos señores. Y bueno, yo espero que en un momento dado se pueda llegar a un acuerdo. Y el separatismo en el País Vasco es una tomadura de pelo. Voy a extenderme un momento sobre eso. ¿Quién en el País Vasco quiere la independencia? Nadie. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿quién paga las pensiones? Si se van a la independencia, las van a tener que pagar ellos. Y ahora las pagamos todos los demás. Por ejemplo. Y no digamos todos los aprovechamientos de esos aprovechateguis que han ido sacando de los distintos gobiernos. El último, el de Sánchez. Pero antes, justo 2 días antes de la moción de censura que llevó a Sánchez al gobierno, habían recibido otras regalías del señor Rajoy, con eso que llaman el cupo. El cupo, saben ustedes lo que es, el cálculo que se hace de los servicios que hace el Estado, que lo tienen que pagar ellos, que son los que reciben esos servicios. Por lo tanto, es un cálculo. Pues no, es una negociación. Y negociaron con Rajoy, sacaron la tajada y a los 2 días le echan del gobierno. ¡Qué gentuza! Buenas tardes. Buenas tardes, señor Leguina. Usted escribió con Leal y Terrafeta quizá el artículo más significativo y de más valoración acerca de la transformación de la agricultura en España. Editado entonces, no me acuerdo exactamente cómo era el título de la revista. En aquel artículo yo creo que subyacía ya en cierto modo el cambio demográfico de las regiones menos desarrolladas. ¿Cómo entiende usted que no ha tratado el tema regional y el tema financiero? ¿Cómo podría afectar de alguna manera la dispersión y la falta de población en ciertas regiones, entendiendo que tenemos que ir o se va a ir hacia una nueva transformación, porque esto es continuo? Yo estoy de acuerdo con usted que el cupo no es un sistema, es antiguo régimen. Antiguo régimen, es decir, yo te doy y tú me das. Pero el resto, evidentemente, tenemos que asumirlo, que hay un problema de territorialidad que usted no ha tratado y que creo que es importantísimo en estos momentos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? Atendiendo, vuelvo a insistir en la insistencia de que sus análisis en aquellos años fueron realmente significativos, porque todavía el señor Tamames defendía todavía la reforma agraria. Y cuando evidentemente se constató que después todo aquello iba a derivar absolutamente en nada, porque el ascenso demográfico de las ciudades compensaba con el aumento de su productividad el reflujo todavía más continuado de la población. La pregunta, por tanto, entonces es ¿cómo va a afectar a la regionalidad, es decir, perdón, la dispersión demográfica al tema de según su opinión, al tema actual de la fiscalidad? Muchísimas gracias.
ese artículo y un libro que también colaboré, tiene en su raíz el pensamiento de un señor que se llama José Manuel Narero, que nos arrastró, es también estadístico superior del Estado, como yo, de la misma promoción además, porque yo nunca he sido especialista en la agricultura, él sí. Y respecto a lo que usted plantea, tendría que tener una bola de cristal. Yo, naturalmente, como todos los españoles, estamos preocupados por la concentración poblacional en torno a las ciudades y la despoblación que están sufriendo los pueblos y demás. No hay más que leer el periódico todos los días, de aquí, de Cantabria. Y si usted se va a León, como he estado estas vacaciones, aquello es terrible. La verdad es que el problema lo vemos, pero la solución yo no la veo, a corto plazo por lo menos, y lo siento. Sí, parto de un hecho, y es que el mayor porcentaje de aprobación de la Constitución en diciembre del 78 fue Cataluña. El 90%, un poquito por encima del 90%. Pero nosotros, bueno, tú y yo, que hemos militado en el Partido Socialista muchos años, no hemos hecho la autocrítica necesaria de cómo hemos tratado ese tema, ¿no? Nuestro Partido Socialista en Cataluña, que fue, hoy día yo no pertenezco ya al Partido Socialista, resulta que no hemos hecho la más mínima autocrítica de lo que han sido dos gobiernos autonómicos, uno dirigido por Pascual Maragall y el otro por el señor Montilla, en donde los temas claves han sido la inmersión lingüística como un elemento hegemónico cultural importante de discriminación en contra de un concepto básico de nuestra Constitución, que es el tema de la igualdad. El permanente pelea, ¿me entiendes?, de diferenciar Cataluña del resto de España, etcétera, etcétera. Pues, sin embargo, no hemos sido capaces, aun teniendo una presencia electoral importante en Cataluña, en elaborar la mínima crítica a lo largo de años de que esas que dieron origen al Pacto del Tinel como un mecanismo de verdaderamente perversión en términos, ¿me entiendes?, de funcionamiento democrático de un parlamento, etcétera, se ha hecho en el interior del Partido Socialista a lo largo de estos años. Y al día de hoy, la acumulación durante decenas de años prácticamente de esa situación, iniciada por Jordi Pujol, pero continuada por Pascual Maragall y el señor Montilla, por los socialistas catalanes, es en gran parte culpable de la situación política en la que nos encontramos, donde hay una importantísima opinión pública en Cataluña, aunque espero que minoritaria, que no es capaz de aceptar, ¿me entiendes?, que nuestra Constitución no es compatible con la desigualdad que implicaría tener dos niveles de autonomía y, sobre todo, de crear elementos diferenciales de hegemonía cultural por parte de los que se autotitulan como catalanes de origen. Y no se ha hecho nada por parte del Partido Socialista en ese sentido, y de ahí vienen estos males. Me gustaría tu opinión al respecto. Como te puedes imaginar, Juan, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero vamos a ver, ¿cómo se crea el PSC, Partido Socialista Catalán? Con un acuerdo con el PSOE. Y ya estaban Alfonso Guerra y Felipe González al mando del PSOE. Ellos lo han reconocido en privado, que era un error, porque el PSC no forma parte del PSOE. Ese fue el primer error. Y luego, claro, otros errores que se han ido acumulando en la misma dirección. Permitir que a los hijos en las familias, los hijos, no vayan a estudiar en el idioma que digan los padres, eso es una barbaridad. Pues ahí siguen, ahí siguen.
Vienen las sentencias en contra, no se cumplen las sentencias, etcétera, etcétera. Yo creo que es el momento, allí tiene que llegar un momento de decir, hasta aquí hemos llegado. Por favor, hay muchas personas que quieren preguntar, pero si en vez de preguntar damos una conferencia paralela, no terminaremos nunca. Así que, por favor, sean concretos con las preguntas. Hola, buenas tardes. Aquí. Bueno, gracias por su presencia aquí en Santander. Estoy muy emocionada de poder estar aquí, de poder escucharle y verle. Yo he escuchado aquí muchísimas cosas, todas muy ciertas y muy interesantes. Bueno, algunas igual un poco matizables, pero francamente yo, teniendo la edad que tengo y siendo madre de familia numerosa, de cuatro hijos de menos de 20 años, lo que francamente a mí me está, no voy a decir preocupando porque yo intento ocuparme, no preocuparme, es la implantación de la Agenda 2030. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los medios de producción? ¿Qué va a pasar con nuestros ganaderos, con nuestros agricultores? ¿Qué va a pasar con nuestra libertad, con las ciudades de 15 minutos? ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor? Gracias. Le voy a confesar un defecto. Me he negado a leer eso. O sea, que sí que sé, lo sé, pero tengo que confesar ese defecto. O sea que no voy a ir por las ramas. Lo que sí que tengo que decirles es darle la enhorabuena por los 4 hijos. Señor Leguina, Sí. ¿Dónde están los históricos socialistas que sistemáticamente dan el apoyo a Sánchez, critican debajo, pero apoyan sistemáticamente y contribuyen con eso al deterioro de este país, pero no solamente el deterioro de este país, sino al deterioro del propio Partido Socialista, porque realmente la fama que tiene el Partido Socialista a nivel internacional está muy vinculada ya con Sudamérica, etcétera. ¿Dónde están? ¿Usted partirá con históricos socialistas? ¿Dónde están? Vamos a ver. Hay movimientos. Otra cosa es la eficacia que puedan tener, ¿no? Hay un movimiento no solo de veteranos, también hay jóvenes, que se llama Fernando de los Ríos, en homenaje al que fue socialista antes de la guerra, ¿no? La eficacia de eso, pues, es moderada. ¿Usted cree que podemos volver, los que tenemos más de 80 años, como Alfonso Guerra, Felipe González o yo mismo, a la batalla? Tienen que ser gente más joven. Tiene que ser gente más joven. ¿Y qué ha hecho Sánchez desde que ha llegado, después de que le tiraran por el balcón? Pues se ha cargado todos los elementos de discusión que existían en el Partido Socialista. Está él, el líder, y las bases. Es decir, el caudillo y las masas, ¿no? Se ha cargado todo. Se ha cargado todo. Y en las últimas elecciones, estas que acabamos de celebrar, ha eliminado cualquier sospechoso. Hay un caso de un muchacho que es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, tiene muy buena fama como profesor, que era alcalde en un pueblo de Teruel y que estaba como diputado en el Parlamento Nacional, en el Congreso. Lo ha sacado. Primero, ha perdido la alcaldía el 28 de mayo. Ha perdido la alcaldía. Y luego no ha podido ir al Congreso. O sea que ahora estará en la universidad tan ricamente, pero ha perdido cualquier representación. No hay ni uno solo que no haya sido seleccionado por el señor Sánchez y sus mariachis. Ni uno. Porque con que cinco diputados, 5 del Partido Socialista se fueran, no votaran el día que se presenta Feijóo, no salía Sánchez. 4 o 5. Eso lo sabía él, por eso no hay ni 4 o 5. O sea, que, en fin. Lo primero que hizo después de ganar las primarias, así entre paréntesis, que Dios confunda,
las tales primarias, que no son primarias ni nada, es una forma digamos, de machacar cualquier discusión interna en los partidos. Bueno, a lo que iba. Este señor convoca un congreso que pasa desapercibido, donde se carga todos los elementos intermedios para discutir. En el Partido Socialista no hay donde discutir. Y si quieres subir en la escalafón, pues ya sabes lo que tienes que hacer con tu lengua, ¿no? Hola, buenas tardes. Cambiando completamente de chip y muy breve. Toda esta inmigración que estamos recibiendo y gente que está aquí teniendo sus hijos y que no van a la universidad, pero van a colegios y se están educando de alguna manera aquí, aunque no puedan ir a la universidad, ¿no cree que ayudarán quizá en 15 años o así al asunto de las pensiones? En algo trabajarán. ¿No nivelarán un poco la cuestión de...? Gracias. El problema es que sin formación, una FP, una universidad, van a tener unos sueldos muy bajos. Pero no me preocupan los sueldos solo, me preocupa no me preocupa que no paguen las pensiones, me preocupa que ellos no promocionen, que no se integren en esta sociedad. Es un problema a medio plazo, pero es un problema que puede ser gravísimo. Eso es lo que he querido decir. Mire, yo conozco en Madrid chicas jóvenes que tienen hijos muy tempranamente, lo cual es una ventaja, ecuatorianos, varias, por el barrio. Ni uno solo de esos niños va a ir a la universidad ni a una FP. En cuanto terminan el periodo obligatorio, quieren trabajar. Pero claro, si cualquiera de nosotros hubiéramos dicho a nuestros padres, a mi padre, le digo, no, que yo he terminado el bachiller, me dice, no puede ser. Y eso es lo normal, querer que los hijos vayan para arriba y forzarles en lo que uno pueda para que suban. Y no se está produciendo eso, me preocupa mucho a medio plazo. Hola, buenas tardes. Yo creo que en la demografía la que tiene mucha capacidad y importancia es la mujer. Pero venimos de unas tradiciones en las que el hombre no está muy preparado. Hay muchas familias desestructuradas. Y luego nuestras hijas e hijos que han querido estudiar en la universidad se encuentran que tienen la mayoría que tienen que ejercerlo en grandes ciudades. Con lo cual pagan unos alquileres tremendos, tienen que mantenerse, tienen que mantener la casa, la comunidad. Y no encuentran manera de tener hijos, porque yo tengo una hija en esa situación y dice, ¿y cómo le cuido? ¿Y de dónde saco el dinero? Es un problema que igual en Suecia o por ahí lo han resuelto mejor. Y el hombre tiene que estar más preparado, como usted, que aprendió a poner pañales, a colaborar en la casa con la mujer. Colaborar. Muchas gracias. Bueno, tengo que darle toda la razón, pero le voy a dar un matiz. No he señalado la vivienda y usted sí lo ha señalado. Es importantísimo, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Cómo se van a juntar o a casar si no encuentran vivienda? Entonces, sinceramente, creo que en los últimos años se han abandonado unas políticas de vivienda que daban resultado. ¿Vivienda qué quiere decir hacer vivienda social? Hacer viviendas para precios baratos y punto. Y se pueden hacer desde el Estado y desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos. Eso se ha abandonado hace años. Y los resultados los tiene usted ahí. Hoy en Madrid y aquí en Santander igual. Para alquilar una vivienda, un chaval o una chavala que esté todavía, que tenga trabajo, pero que esté todavía empezando su carrera profesional, se agota, no pueden. Entonces, claro, es una de las políticas que es imprescindible hacer. Es cierto, ¿cómo? Sí, también, claro. Todo tiene que ver. Hay que hacer vivienda
No, hay que hacer vivienda en la propia ciudad. En fin, no me quiero poner ninguna medalla. No, yo estuve de presidente 12 años e hicimos 40.000 viviendas. Es unas cuantas, ¿no? ¿Qué ha venido después? Y no los critico, ¿eh? No los critico porque criticar al que viene detrás de ti es de mala educación, para empezar. Pero no solo la derecha, la izquierda ha hecho lo mismo. Ha dejado. Y ahora se ha venido todo encima, que era previsible que ocurriera. Gracias. Sí, muchas gracias, señor Leguina. Mire, yo quería enlazar con la penúltima pregunta y le quisiera pedir que hiciera una profundización. Usted ha anunciado un problema, ha anticipado un problema, que por cierto no está en la agenda política, como hemos visto en las elecciones pasadas, con la amenaza o el problema serio que puede ser esta inmigración, esta falta de integración. Entonces, como objetivamente en España no vemos ningún dato que impida a precisamente esas segundas y terceras generaciones de inmigrantes estudiar y formarse para adquirir un mayor estatus e integrarse, pues le pediría, por favor, que una vez enunciado el problema, pues analice las causas, por qué está ocurriendo eso, porque es complicado, y luego las posibles soluciones también, ¿no? Porque también falta aportar qué soluciones usted propone y también si esto tiene algo que ver o se está siguiendo el modelo equivocado francés con los Valier, el Estado muy paternalista, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Empezaré por el final, señora. Yo he vivido, como he dicho antes, o ha dicho alguien, en Francia. Era una política suicida. Era meter a todos los inmigrantes en el mismo sitio. Y no te das cuenta que van a acabar como han acabado. Una política suicida. En España no se ha seguido esa política suicida. Se han seguido. Yo creo que en eso estamos mejor colocados que Francia. Ahora bien, para que un chaval o una chavala vaya a la universidad, la familia tiene que empujarlo, porque si no, insisto, por sí mismo es muy difícil. Habrá casos que diga, no, yo quiero ir a estudiar la FP de no sé qué. Muy difícil. Tiene que haber detrás la familia. Y las familias llegan aquí con una mano delante y otra detrás, con una formación, digamos, cultural muy lenta, muy leve, con una formación profesional también leve, y esas familias hay que ayudarlas desde fuera. Tienen que ser las instituciones públicas las que empujen a esos chicos y chicas que suban. Para ellos, bueno, y para el resto de la población española también. Yo no veo que se haga nada. Es difícil de hacer, pero se puede meter dinero y seleccionar. Para eso están las escuelas. ¿Sabes que esos chavales tienen cabeza? Pues dirígete a los profesores y deme usted una lista de hijos de inmigrantes que usted vea que valen para estudiar. Y hacer una política como es debido y subirles. Que si no, no es solo bien para ellos, es bien para todos. Buenas tardes. Hace años la soberanía de las naciones no se discutía, era algo intocable. Tras la integración de España en la Comunidad Europea, en la Unión Europea ahora, vulgarmente se dice que se gobierna más desde Bruselas que desde Madrid. Voy directamente al meollo de la cuestión. ¿No echan falta usted, por parte de las instituciones europeas y de los máximos mandatarios, que establezcan un cordón sanitario respecto de Puigdemont, habiéndose acreditado la unión que tiene con Putin y los intentos de desestabilización de Europa? Yo creo que eso tiene que ver con el gran capitán. Nos odian. Los belgas nos odian que no salga de aquí. Y alguna razón tienen porque les dimos, pero a gusto, ¿eh? Pero claro, ni usted ni yo les dimos nada. Fue el gran capitán y los tercios de Flandes. Pues no se les ha olvidado.
Yo creo sinceramente que la Unión Europea no va a permitir, si se separaran, que esos entraran en la Unión. No lo va a permitir. Porque es que ese problema se les puede reproducir a una velocidad en muchos otros países. Y eso no estarán por la labor. Por ahí yo estoy más bien seguro, más bien. Lo que no sé es hasta dónde es capaz de parar ese movimiento en la sociedad española en su conjunto, que yo creo que, quitando los que viven allí, los separatistas de Cataluña y el País Vasco, esto de la sociedad española no le gusta nada eso. Entonces, vamos a que esos gobiernos que representan a ese gran conjunto de la sociedad española hagan algo para parar esta morralla, ¿no? Yo, en eso, ya lo he dicho al principio, no soy tan pesimista, aunque yo no lo llegue a ver, pero no soy tan pesimista. Ha sido un placer escucharte después de tantos años de estar en los Escolapios. ¿Qué opinión tienes sobre el sistema electoral español comparativamente con los sistemas europeos, francés o inglés, etcétera? Porque el sistema nuestro es el causante del problema que se tiene planteado hoy para elegir el presidente. Voy a dar unos datos que no te van a gustar. Si tú coges en las últimas elecciones del 23 de julio y haces tres, izquierda, PSOE y Sumar, derecha, centro-derecha, PP y Vox, y 3 territoriales, encontramos que en la representación parlamentaria es derecha y extrema derecha, o derecha, está sobre representado. PSOE y Sumar está ligeramente sobre representado. Y los territoriales están representados exactamente. Es decir, que el porcentaje de votos en los territoriales coincide con el número de diputados, el porcentaje de diputados que tiene. Con lo cual, antes de cambiar la ley electoral, y yo soy partidario de cambiarla, hay que pensarse bien las cosas. Un sistema que puede acabar con este asunto es el sistema francés, de las 2 vueltas. Pero hay que cambiar de arriba abajo todo el sistema electoral. Se puede cambiar. El sistema electoral está en la Constitución, pero se puede cambiar por mayoría absoluta. Pero ¿por qué nadie con mayoría absoluta se ha atrevido a cambiarlo? Porque es complicado. Es más complicado de lo que se pueda pensar, creo yo. Pero en fin, yo creo que dicen por ahí, el sistema D'Hondt. Pero este señor D'Hondt por cierto, era un belga, con perdón. Y no tiene nada que ver con el sistema, tiene que ver con las fórmulas para la proporcionalidad, nada más. Y todo el mundo, empezando por Carrillo, el primero que le echó la culpa a D'Hondt del sistema electoral español. El sistema electoral español está pensado, primero, proporcional, y segundo, quitar la proporcionalidad desde el momento en que Huesca, que proporcionalmente no tendría población para tener ni un diputado, tiene 2 o 3. Claro, porque los mínimos deshacen la proporcionalidad. Si tú en una provincia no puedes... hay proporcionalidad en las provincias grandes, en las pequeñas no. Pero ¿eso a quién favorece? La no proporcionalidad. A los 2 grandes partidos. Con lo cual busca la legislación electoral busca favorecer a los grandes partidos de alguna manera. Y sobre todo al meter mínimos, creo que ahora está en el 3%, que no aparezcan por ahí animalistas, no sé qué, que lo único que hacen es meter ruido. Y por eso no están en el Congreso. Pero el asunto de los nacionalistas hay que mirarlo con más cuidado. Yo estoy de acuerdo en que por la situación se colocan en un lugar donde pueden servir a todos. Ya vemos que ahora solo sirven a Sánchez, pero en otros momentos han servido también al Partido Popular. Pero
si tuvieran la mínima lealtad, no estaríamos hablando aquí de ello. Sí, muchas gracias, señor Leguina. Me gustaría saber su opinión sobre un órgano del gobierno actual que está en entredicho, que es el CIS. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué independencia? ¿Qué solución vería para el caso? Muchas gracias. Bueno, el CIS actualmente se llama Tezano. El CIS, yo creo que, en fin, es un organismo público con profesionales de muy alto nivel, al cual este señor se ha dedicado a destrozarlo a través de el CIS. No solo hace encuestas electorales, hace otras cosas mucho más interesantes para mí. Pero claro, con lo más conocido públicamente son las encuestas electorales. Y la ha destrozado, sinceramente. Mi opinión de Tezanos es muy vieja y muy mala. Bien, pues muchísimas gracias al profesor Leguina por esta magnífica conferencia, a ustedes por su asistencia y reiterarles que ya de inmediato, a partir de la próxima semana, el Ateneo de Santander, tras estas cortas vacaciones de agosto, reanudará su programación, que creo que va a ser muy interesante para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias también a la Asociación Católica de Propagandistas, Adolfo Alonso, que está hoy aquí con nosotros, y a ustedes, como digo, emplazarles para la próxima semana en la que reanudaremos la programación ateneística. Muchas gracias y buenas noches.